Orá tu casa en Israel. Luz, cámara. Ya empezó. Ve'ulam, estamos en el Perek Shlishi, en el segundo inciso del Derech Hashem, en el primer Helek. Dice el Ramjal, Ve'ulam liyota davar azen ishlam. ¿De qué estábamos hablando? Un segundo, vamos a ver antes, solamente para que no nos perdamos. ¿De qué estamos hablando? El Ramjal nos habló primero de Akadosh Baruj Hu, nos habló de para qué hizo Dios el mundo. Y llegamos en ese capítulo, que es el segundo capítulo del primer Helek, llegamos hasta que Dios quiso crear un ser que pudiera tomar la decisión de conectarse con Él o no. Y que con eso iba a resolver el problema de cómo darle a otro de su bien. Eso fue básicamente lo que vimos en el segundo Perek. Hay más cosas, qué sé yo, pero por encima es eso. A continuación se va a poner en los zapatos del ser humano. Ahora, en vez de hablarlo desde el punto de vista divino y de la creación, ahora se mete en el Min HaEnoshi, y así se llama el capítulo, se llama Bamin HaEnoshi, y dijo que el hombre tenía que ser esta criatura que iba a poder optar entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, o entre acercarse a Kadosh Baruj Hu o no, o si quieren entre apegarse a Dios o no, y tenía que ser hecho por su voluntad. No podía estar obligado a adquirir esa perfección. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que vimos en el punto anterior. Por lo tanto, creó Dios al hombre con un Yetzer Tov y un Yetzer Ra. Y él tiene en sus manos la opción sí. Bueno, esta es la hoja 1 y la hoja 3. Gracias. ¿No es este? Otro a ver, el mismo texto. Ah, sí, es este. Es lo mismo, solo que eso está en castellano y yo lo tengo en inglés y tengo mis apuntes. Ah. Entonces este ser tiene en sus manos la capacidad, el ser humano tiene la capacidad de decidir por irse por su inclinación hacia el bien, Yetzer Tov, o seguir su inclinación hacia el mal, que es el Yetzer Ra. Ulam, Eyota davar al zen ishlam karaui, dice el Ramjal, para que esta cosa sea alcanzada como corresponde, Gazra Chochma Elioná Sheyeh Adam Murkav Mishnei Afachim. La sabiduría divina decidió que tenía que estar compuesto el hombre de dos opuestos, dos afajim, de Ainu, mi neshama, sichlit vezaka, veguf, artzii ve'achur. Dice el Ramjal que tenía que estar compuesto el hombre de dos partes, una neshama y un guf, que son opuestos. Esta es la primera cosa. Lo segundo que dice es que nos describe a la neshama con dos artículos. Dice neshama sichlit vezaka. Sichlit, ¿qué significa? Intelectual, muy bien. ¿Y qué es lo que significa zaká? Pura. Sí, muy buena traducción. Efectivamente, zaká, le zakot algo, viene dos shorashim distintos, pero en este caso significa purificar algo. Zaká es pura. Veguf, artzii, ve'achur. Y el cuerpo, guf, que es artzii, ¿de dónde viene la palabra artzii? De la terrenal. Ve'achur. ¿Qué significa achur?
Físico. No, ¿Cómo? Está mal la traducción. no está mal la traducción, es intencional la traducción. ¿Qué significa ahur? Opaco. Opaco. Entonces yo les tengo una pregunta, como siempre. Mi pregunta es la siguiente. Si la Neshama es Sichlit y Zaká, ¿cómo tendría que haber sido, si es el opuesto, el cuerpo? ¿Cuáles hubiesen sido los dos adjetivos que tendría que haber tenido el cuerpo? Espiritual. Si es Sichlit, ¿qué es lo que tendría que haber sido el cuerpo como opuesto? No. No, lo contrario de intelectual, Ah, tonto, no sé. Pashut, Simple. simple. O no intelectual. O, no sé, algo como evidente. O algo, no sé, algún tipo de eso. Sin embargo, el opuesto, el Ramjal viene a decirme, no es que no es intelectual, el amá, que es terrenal. ¿Por qué? Primera pregunta. Segunda pregunta. Aparte de Sichlit, ¿cuál es el segundo? Zaká. ¿Cuál es el opuesto del Zaká? ¿Cómo se dice impuro en hebreo? Tamé melujlaj. No sé, algo de ese estilo. ¿Qué es lo que dice el Ramjal? Ni lo uno, ni lo otro, ni ninguna cosa parecida. Dice que es ahur, y eso es opaco. Ahur es opaco. ¿Qué está diciendo el Ramjal? Este es el opuesto. ¿Cómo es opuesto algo que no parece ser el opuesto? Esa es la pregunta en esencia. ¿Claro? Perdón, ¿cómo se decía puro en hebreo? Zaká. Zaká no es exactamente el mismo tipo de pureza, es refinado, si quieren. Refinado es mejor que puro. Refinado. ¿Okay? Zaká es refinada. Entonces tendría que haber sido burdo. Lo contrario a refinado, es burdo. ¿Correcto? Y sin embargo no es burdo. Es Burdo que es, ¿no? Como que no trabajado, correcto. Ahur, opaco. como el diamante que brilla. Cuando yo tengo un cristal pulido, se dice que está refinado también. Está pulido, está mejorado, ¿sí? Y cuando no, entonces el cristal es opaco. Es el contrario de trabajado. En ese sentido es. Una primera respuesta fácil. No procesado. No procesado. En bruto, si quieren. ¿Ok? Que eso en hebreo se dice golem, galum, en bruto. Entonces, ¿cuál es estos dos afajim? ¿Qué es lo que viene a decirme el Ramjal? Me dice que tengo una neshama, todo ser humano tiene una neshama que tiene dos características, que es la neshama es sichlit, intelectual y refinada. ¿Ok? Y por otro lado, el cuerpo no es que no es intelectual, es terrenal. ¿En qué sentido eso es opuesto a intelectual? ¿En qué sentido lo terrenal es opuesto a lo intelectual? Este es un tema que, si ustedes lo captan, les va a abrir las puertas muchísimo al entendimiento de qué es lo que viene a ser Yahadut, como un clal. ¿Qué significa intelectual? Opuesto a lo terrenal. No, que tiene lógica, ¿no? Que Intelectual es que usa el intelecto, que Pero- trabaja con ideas.
¿Cómo estabas diciendo? Un segundo. ¿Cómo estabas diciendo tú? Trascendental. ¿Por qué trascendental? Porque es algo que va más allá. Es algo abstracto, no es algo. Abstracto. No. Que trabaja en el mundo abstracto. Algo intelectual es algo que vive en lo abstracto. ¿Cuál es la pregunta? Y por lo tanto es trascendente. Algo que es intelectual, si ustedes entienden este concepto, van a darse cuenta de una cosa impresionante. Si uno vive intelectualmente, significa que en el fondo uno vive conectado a conceptos abstractos. ¿Correcto? Y eso está bien. Depende. Pero Eso tiene que ver con tu neshama. A oposición de lo terrenal. ¿Qué es lo que es lo terrenal? Otra forma en que nosotros nos referimos a las cosas cuando son terrenales. Decimos también que son terrenales y que son qué otros artículos usamos nosotros, qué otros adjetivos usamos nosotros. Material, físico, ¿qué más? Mundano, muy bien. pagano. No, pagano es otro punto. Mundano, físico, ¿qué más dijiste? Material. Material. Falta un solo artículo que podría, un solo adjetivo adicional y que también nos puede ayudar a entender un poco mejor. ¿Qué es lo opuesto de lo abstracto? Lo concreto. En este sentido es opuesto el cuerpo a la neshama. No en el sentido de qué es lo que hacen, sino cómo ven el mundo. Y esto es un klal gadol. Nos está diciendo el Ramjal así. Yo tengo dos afajim, dos opuestos. Uno que lo que intenta es conectarse con lo abstracto y refinado. Algo que es elegante, refinado, algo que es trabajado, que es puro. Y tengo otro lado que quiere ser concreto, mundano, sin refinar. Esos son los opuestos que tengo. Como en bruto. Uno que quiere ser en bruto y uno que quiere ser refinado. Esos son los dos lados que tengo. A la parte refinada lo llamamos neshama. A la parte en bruto lo llamamos cuerpo. El cuerpo siempre es ajur, siempre es opaco. ¿En qué sentido es opaco? Que siempre es concreto. Siempre, y vas a usar estos leshonot de concreto, material, físico. Los va a usar en distintos contextos, pero siempre relativos al cuerpo. El Ramjal lo que está diciéndonos es que yo tengo una tendencia a lo concreto de ahora. ¿Se entiende ese concepto? Sí, dime. No entiendo la relación entre lo intelectual y lo abstracto con lo refinado. O sea, entiendo que hay una parte del alma que es así y otra que es el cuerpo, y entiendo cada una que son características, pero no entiendo cuál es el kesher entre esas dos. Pregunta, si entiendo correctamente tu pregunta, tú dices así. El Ramjal usó dos adjetivos. Ajá. Usó uno que es puro y otro que es intelectual. ¿Por qué usó dos y no usó uno? En realidad tiene que haber un nexo entre esos dos, y lo mismo tiene que haber un kesher en estos otros dos. Sí. Perfecto. La pregunta es una excelente pregunta. ¿Entienden el problema que está presentando ella? Sí. El Ramjal no se limitó a darnos un adjetivo, nos da dos adjetivos. Y están refiriéndose cada uno de los dos al mismo objeto, mashma, que me quiere decir algo que está relacionado con ambos. ¿Cuál es el kesher? ¿Ok? Esa es la pregunta que está haciendo. ¿Estamos bien? La respuesta es, fijémonos en las palabras. La primera es sichli. ¿De dónde viene sichli? Que vive, que ve
en lo abstracto. ¿Qué es lo que es refinado? ¿Cómo se llega a lo refinado? ¿Cómo se llega a lo puro? Si yo tengo un material en bruto, lo quiero refinar, ¿qué tengo que hacer? Procesarlo. Procesarlo, trabajarlo, hacer algo al respecto. Esto es la consecuencia. La Neshama tiende a procesar hacia lo intelectual y por eso tiene esta segunda fuerza. Tiene un punto que es su objetivo, su visión, que es una visión sigli, y se proyecta en esa visión a través de la purificación. De hecho, el Ramjal mismo va a decir en el futuro que la fuerza de la Neshama es que purifica el cuerpo. ¿De dónde viene esa fuerza? Del hecho que es Zahá, Zaká, que tiene pureza, que es refinada. Por eso puede refinar. ¿Hacia dónde? O pulido. No, pulido es otra el lashon, pero el concepto es el mismo. El concepto es el mismo. El mismo concepto. Entonces, en el fondo lo que estamos diciendo es esto. La Neshama es el koach, la fuerza que tenemos para tomar lo concreto y en bruto que tenemos en nuestra naturaleza y hacer algo refinado de eso. ¿Se entiende? La idea empezó con el planteamiento de lo terrenal opuesto a lo intelectual, ¿verdad? Correcto. Ok, ahí yo siempre he visualizado un poco lo intelectual asociado a lo terrenal también. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando se intelectualiza mucho entra la lógica, en nuestra lógica humana que es limitada y a veces, o sea, no podemos, nos quiebra la fe, o sea, no podemos creer, tener fe, entonces es como que a veces lo intelectual puede ser terrenal. No sé, ¿qué me puede decir? Hay distintas shitot en el mundo de la Torah. ¿Okay? Yo te voy a hablar de lo que dicen estos textos y de mi entendimiento de ellos. ¿Okay? Esa forma de ver el mundo es una forma que nos yehudí desde cierta shita, desde cierta forma de entender el mundo. No me quiero meter en problemas, así que voy pensando en estos términos. Desde el punto de vista judío, si tu emuná no está relacionado con lo que tú entiendes, tu forma de ver el mundo no es judío. Y por lo tanto, no está en contraposición nunca el que yo use la intelectualidad con el hecho que tenga una determinada creencia, porque desde el punto de vista judío, una creencia siempre es una creencia que tiene una base intelectual sólida. Sólida. Excelente. ¿Okay? Buenísimo. Así que eso es como la respuesta pshuta para dar al respecto. Puedo contestar un poco más. Muchas gracias, excelente. Ok. Entonces tenemos estos dos afajim, uno que tiene característica de intelectual y otro que es artzi. Uno que por un lado es depurada y el otro que es, ¿cómo lo llamó? Ajur, que está sin trabajar, ¿okay? Sin depurar y por lo tanto está opaco. Shekol Echad Mehem, corrijan por favor el punto en la shin, porque es una shin, no una sin, ahí en el texto. Shekol Echad Mehem ite beteva letzido. O sea, tenemos dos afajim, dos opuestos. Cada uno lo que hace es en forma natural hacer tender, inclinar al ser humano hacia su propio lado. De Hainu, Aguf la Hombriut, de Aneshama la Sichliut. Y esto es, ¿cuáles son los dos lados? Podríamos haber dicho que el Guf tiende a lo artzi
No, dijo, el guf lo que hace es que yo me vuelva hombrí. ¿Por qué hombrí y no artzi? Y la neshama podría haber dicho que fuese zaká, pero usó el lashon del primer punto, sichlit. La neshama hace que el cuerpo tienda a ser sichli, intelectual, y por lo tanto esté montado en un mundo de ideas, en el abstracto, que el cuerpo se relacione en forma natural con el abstracto, y el cuerpo lo que quiere es estar siempre en conexión con lo material. ¿Por qué lo material y no lo terrenal? ¿Cuál es la diferencia entre material y terrenal? Material fue otro de los temas que ustedes trajeron como ejemplo de ideas afines al concepto de terrenal. Pero ¿cuál es la diferencia de Etzem? La diferencia es muy simple. Cuando yo tengo hambre, ¿en qué estoy pensando? En comida, en algo concreto, hombrí. Quiero homer. No estoy pensando en el proceso digestivo. No estoy pensando en la matará de la comida. No estoy pensando en cómo esto me acerca a Kadosh Baruj Hu, no en forma natural. Mi cuerpo me hace buscar comida, algo concreto. A eso se refiere el Ramjal. Eso me mantiene dentro de la teva de ser terrenal. ¿En qué sentido terrenal? Que me relaciono con la comida como un homer, no como algo intelectual, que no tiene su parte abstracta. Si ustedes entienden bien vamos a terminar un segundo este párrafo y seguimos. Y vamos a hacer una abstracción muy linda desde este concepto. ¿Sí? ¿Explicaste lo material? ¿Cómo no? Yo me relaciono, esto es crítico, yo me relaciono con la comida, en el ejemplo que estamos dando, como comida. Quiero un pan, ¿sí? Material. Quiero algo concreto. Y eso me mantiene con una visión terrenal, a diferencia de enfrentar el tema desde lo intelectual. ¡Wow! Tengo la necesidad de comer. Eso es una regla que Akadosh Baruj Hu puso en mí. Y me puso comida. Que también, más allá del homer que tiene, me satisface. Genera, fíjense que son exactamente los conceptos que trae el Birkat Hamazon. Me genera satisfacción el homer, que eso es un abstracto. Y también es una ley. ¿Quién generó las leyes? Dios. Es impresionante. No se trata del homer que estoy comiendo, es de mi relación con él. O quiero ese pedazo de pan, o quiero la satisfacción por algún medio físico. Es un nivel mucho más elevado de cómo enfrentar el mismo objeto, la comida. ¿Se entiende el punto? Betimatze benehem milchama. Y se encuentra entre ellos una guerra. Vas a encontrar entre ellos una guerra, una milchama, una batalla. Beofen she'im. Y escuchen este lashon porque también es muy importante. She'im tigaber aneshama. Que si es que se sobrepone la neshama, tit'ale y ut'ale aguf ima. La neshama misma subirá, y con ella también sube el cuerpo. ¿En qué sentido sube? ¿Cuál es la kavaná sube? Déjelo un segundo pensando eso. Vamos a seguir con lo que dice el Guf para ver la relación. ¿No sé? Correcto, eso es lo que dice en el texto. Veteale, ella va a causar que suba en realidad. Ella va a causar que suba también el cuerpo con ella. Por otro lado dice, Veye Oto Adam, perdón, todavía no he terminado. Y este mismo ser humano, Amishtalem Bashlemut Ameutad, será el que se perfecciona con la Shlemut
Meutad de la Shon es como una matará, como un objetivo, ¿okay? Meutad es intencionado, que tiene el objetivo de lo que estamos haciendo, la matará, el punto al que estamos yendo, ¿okay? Ve'im yaniach Adam sheyenatzeach bo hachomer, y si la persona permite que el cuerpo, la materialidad gane, ine ishpal aguf vetishpal nishmato imo. Mira, se va a hacer shafel. ¿Qué es lo que es shafel? No será. No. Lo yagun. Y lo vamos a usar. Ese lashon de no ser apto es más adelante. Más adelante lo vamos a usar. Pero shafel significa de lashon shiflut, que significa algo bajo, algo rastrero, algo de bajo nivel, ¿ok? Ishpal aguf se va a hacer bajo, de bajo nivel el cuerpo, vetishpal nishmato imo, y también su neshama va a ser de bajo nivel. Tengo una pregunta aquí. Bueno, sigamos primero el contexto de la primera pregunta que les hice. ¿Cuál es la diferencia, cuál es el punto entonces al que está refiriendo con ta'ale? A neshama, ¿sí? Tid'ale y vete'ale aguf ima. ¿Qué es lo que está diciendo el Ramjal? Está diciendo que va a subir la neshama y con ella el cuerpo, y va a causar también que con ella suba el cuerpo. ¿Qué es lo que, a qué se refiere con subir? Elevarse. ¿En qué sentido elevarse? Espiritualmente. Nuestra intuición nos dice, obviamente estamos hablando de algún plano espiritual. No vaya a ser su naturaleza. Hay un problema. ¿Cuál es la naturaleza de la neshama? Que sea puro Que es pura. Olvídate de todos los conocimientos anteriores. El Ramjal nos está contando los conocimientos de cero para que los tengamos lo más claros posible. Entonces, que es pura. ¿Qué más? intelectual. Que es intelectual. ¿Deja de ser intelectual? No. Entonces, ¿qué significa que Ishpal Aguf Teshapel Nishmato Imo? No está siguiendo con su naturaleza. No, no es cierto, porque no puede cambiar el hecho que es Sichlit. Las dos son su naturaleza. Las dos son nuestra naturaleza. Es como, si tú me dices, Que cada uno va a seguir, dice. Que estamos analizándolo desde lo que dice el texto original. Esta es una interpretación que hace el Rav Ari Kaplan. Es una excelente interpretación, pero es con las ideas asociadas. Yo quiero que lo saquemos del texto. Pero ¿Okay? el texto original dice que somos las dos. Pero Que somos tanto como refinados y ¿Qué es lo que dijo el texto? ¿Qué es lo que dijo el texto? Que somos los dos, que tenemos los dos. que tenemos los dos. ¿Cuál es la diferencia entre ser los dos y tener los dos? No, está compuesto por los Que estoy dos. compuesto, pero no es que soy. Yo soy yo. Tengo una neshama y tengo un cuerpo. Sí. Primer paso. Tienes los dos. Tengo los dos. Puedes usar los dos. ¿Cuál es la naturaleza de la neshama? que vaya hacia lo intelectual y hacia lo racional, ¿no? Y el cuerpo hacia lo... Tira. Pero ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál es la esencia de la neshama? Es pura y es intelectual. Digamos que yo le bajo el nivel, ¿significa que deja de ser pura? No. ¿Significa que deja de ser intelectual? No. Entonces, ¿cómo baja de nivel visual? A lo mejor no está desarrollando su potencial. Ok, pero lo que estamos diciendo son dos cosas distintas. Una puede ser su consecuencia, no está desarrollando su potencial. Pero aquí estamos hablando de la neshama atzma, no de su peulá. Estamos hablando de la neshama como objeto, no de lo que hace. La neshama baja.
No es que, y eso causa que, no estamos hablando de lo que genera eso. Estamos hablando de eso, estamos hablando de qué es lo que le pasa a la Neshama. Cuando baja. La Neshama baja. ¿Qué significa que baje? Cuando la Neshama gana, entonces sube. ¿Qué significa que suba? Sigue siendo pura y sigue siendo sijli, sigue siendo intelectual. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Desconexión, a lo mejor. ¿En qué sentido desconexión? Con Hashem, con su fuente. Eso, estás trayendo información de otro lado. Lo único que puedo decir, sí, dale. Dale, inténtalo. ¿No? Ok. El pshat que yo entiendo de esto es así. Cuando la Neshama sube su capacidad, no su capacidad, sube el nivel de abstracción al que puede llegar. Siempre está hablando en abstractos, pero es distinto de hablar de la comida como un abstracto, hablar de la alimentación como un segundo abstracto, hablar de una carencia como otro nivel de abstracto, hablar de la matará del olam como otro abstracto. Todos están relacionados. Cada vez se relaciona con un nivel distinto, cada vez más alto de abstracción, y de la misma forma un nivel más alto espiritual. Y cada vez la pureza, la finura de la Neshama se eleva porque está apuntando a otro tipo de desarrollo, no al mismo tipo de desarrollo. Es decir, yo puedo hacer purificación del vidrio, pero puedo hacer purificación del cristal, puedo hacer purificación del diamante. Son purificaciones todas, pero son de distintos niveles. ¿Se entiende el concepto? Cuando se eleva la Neshama, lo que causa es esto. La Neshama be'atzma sube. ¿Qué significa que sube? Se elevan sus capacidades. Su finura sigue siendo finura, pero es de otro nivel de finura. Su intelectualidad sigue siendo intelectualidad, pero es otro nivel de intelectualidad. Y ahora se puede entender así, mucho más fácil, el nivel de comprensión que tiene un jajam, por ejemplo, de la Torá. Un jajam, un sabio de Torá, ¿qué es lo que hizo? Tomó la Torá y logró que su Torá lo modifique a él. Eso es la definición del Rambam en Hot Deot, Perek Sheini, de qué es lo que es un jajam. Alguien que toma la Torá y la Torá que tiene lo cambió a él, sus midot, él cambió. ¿Qué significa eso? Que un jajam hizo que su neshama estuviera por encima de su guf, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo aquí? Sí. Ya fue. Si pasó eso, quiere decir que su capacidad de comprensión de la Torá cambió. Su comprensión del mundo cambió. Y por lo tanto, su precisión en cómo se trabaja a sí mismo cambió. ¿Entienden el punto? ¿Está claro? Sí. Al revés. Hase Shalom. El hombre yaniach, que gane el cuerpo, ¿significa que deja de ser intelectual? No. No. Significa que... Lo de otra manera. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que le pasa a la Neshama? ¿Puede intelectualizar? Obvio, puede intelectualizar. ¿Cómo puede intelectualizar? Obvio, porque es su capacidad innata. La Neshama intelectualiza, no hay ningún problema en eso. Pero entonces de manera más concreta. Correcto. Les voy a dar un ejemplo práctico. Hay gente que es incapaz de darse cuenta que está hablando de objetos concretos. Por ejemplo, cuando alguien pregunta por qué las cosas se caen, ¿cuál es la respuesta normal? Por la gravedad. ¿Cómo por la gravedad? ¿La gravedad es la causa o es la forma? Es la forma, no la causa. Pero desde el punto de vista
de una falta de conexión con lo espiritual, la Neshama está en un nivel bajo en ese aspecto, entonces solo puede ver la intelectualización de la gravedad como una ley. ¿De dónde viene esa ley? ¿Se entiende el problema? Solo me relaciono con lo concreto. La gente necesita comer. ¿Por qué necesita comer? Porque tiene hambre. El porque tiene hambre es una respuesta correcta. No deja de ser correcto. Es 100% cierto. ¿Es intelectual? Obviamente. Es una conclusión intelectual. La gente tiene hambre. Pero concreta. Pero es 100% concreta. ¿De dónde viene el hambre? ¿Tengo control sobre el hambre? ¿Cómo me comporto con hambre? Se sorprendería a la gente si viera cómo hay gente que uno esperaría que se comporte bien cuando tiene hambre y no. Nada más no. Wow. ¿Por qué no? No controla la... Porque no está controlando, porque el que controla es el Homer, el Guf, mi instinto. Dado eso, no hay cómo que yo vaya a ver en la comida una capacidad de autocontrol. Me lo está poniendo Dios para que yo me acerque a Él. ¿Cómo me acerco a Kadosh Baruj Hu? Manejando mis midot. Tengo hambre, tengo mucha hambre, me quiero balanzar encima de la comida, tengo que controlar mis midot. Yo soy dueño de mi cuerpo no es dueño de mí. Es un desafío que Hashem me pone. Entonces, mi tafkid es portarme bien, no abalanzarme sobre la comida, no comer a borbotones, no hacer tonteras, etcétera, etcétera. Hay dos posibilidades: que gane el cuerpo o que gane la Neshama. ¿Hasta aquí es claro? Está bueno. Es una muy buena descripción. Muy simple aparte. Sí, dale. Sí, el alma es intelectual. O sea, todos somos intelectuales, ¿no? Pero también puede ser que, tipo, no metamos Torah y metamos, tipo, otro tipo de ciencias. Y entonces, tipo, todos seguimos siendo hombrim, pero somos también muy intelectuales con otro tipo de... Eso es el capítulo 4. Te lo puedo explicar en el capítulo 4. Todavía no. Tienes que quedarte para eso. Se puede... ¿Qué te voy puedo a decir? estudiar otra cosa que no es Torah. ¿Sabes? No está mal. Depende por qué lo haces. Porque también eso tiene su lado espiritual. Si yo me relaciono espiritualmente con la cosa, incluso que es hombrí, porque estamos hablando de la comida. En el ejemplo que estamos trayendo repetitivamente, estamos hablando de comida. Que le más es hombrí. Pero no estamos hablando de la comida como algo hombrí. Tiene distintos aspectos la comida. Estudiar también. Se podría concluir que cuando la Neshama se eleva, o sea, se eleva, se desarrolla se aumenta la capacidad de abstracción, y por ende hay más revelación también, y se hacen las cosas con revelación, todos los mishbot y todo, no solo por el ritual, sino con entendimiento. Parcialmente, por lo menos. ¿Ok? Comprendido. Veí Otto Adam, la conclusión de que gane el Guf. Tenemos que parar. Vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a Mahon Ora, tu casa en Israel.